Iniciar grabación. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio, siendo las 9:06 del lunes 28 de abril, hasta las 10:30, ¿cierto? Con la clase de filosofía para tercero y cuarto medio, modalidad EPJA. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase. Vamos a tratar de que sea lo más dinámica para que no se me asusten, ¿cierto?, con el concepto de filosofía. Y para poder ir trabajando en armonía, les voy a pedir ahí que puedan silenciar sus micrófonos, ya estén ahí viendo, ¿cierto?, que sus micrófonos estén silenciados. Y otra cosa, como sugerencia, es que a las personas que no tienen el nombre en su avatar, lo puedan colocar porque creo que entran de la entidad para poder pasarles la lista. Entonces ahí en algún minutito que puedan colocar su nombre, sería ideal para que puedan quedar obviamente presentes. Bien, me presento, mi nombre es Agustina Otón Sánchez, soy profesora de filosofía y de literatura, y en esta oportunidad los voy a acompañar, ¿cierto?, lo que es presencial y de manera online, trabajando lo que es el área de filosofía para tercero y cuarto medio. Vamos a trabajar en algunas actividades prácticas más o menos para poder ir diagnosticando, para que vayamos adentrándonos, ¿cierto? Una especie de introducción acerca de lo que es la filosofía y podamos de a poquito, ¿cierto?, ir adentrándonos a lo que es el pensamiento crítico y esta rama, digamos, del conocimiento que por lo menos a mí me motiva mucho poder trabajarla con ustedes. Espero que también ustedes estén motivados, puedan participar. Una regla en realidad para que podamos ir trabajando de manera armónica, les voy a ir pidiendo que si tienen alguna duda o consulta, me la puedan ir escribiendo en el chat y yo la voy a ir leyendo, ¿cierto? Y les voy a ir respondiendo en la medida de lo posible para que no vayamos entorpeciendo la clase, ¿cierto? Y las actividades que vamos a ir trabajando, ¿ya? Yo creo que lo primero es participación, ¿ya? En el chat, si alguien necesita levantar su mano y explicar alguna cosa que piense que puede aportar a la clase, bienvenido sea, no hay ningún problema en eso. Recuerden, o más o menos para ir adentrándonos, la filosofía en sí misma no es solo una persona hablando y entregando información, sino que la filosofía es un diálogo constante, un cuestionar constante y algo que vamos también a desarrollar en la clase de hoy, como les decía al principio, en una especie de introducir lo que es la filosofía en el área de tercer y cuarto medio, ¿ya? Les voy a ir haciendo preguntas retóricas, entiéndase preguntas retóricas como preguntas así al azar. La idea es que ustedes, si quieren tomarlo como un desafío, me pueden ir respondiendo esas preguntas y también les voy a ir dando algunas indicaciones, algunas instrucciones para que puedan ir anotando, ¿cierto?, en sus cuadernos. Ya también les voy a ir dando sugerencias de las cosas que pueden tomar como apuntes, ya porque esta primera clase, si bien es dentro de la primera unidad, también la idea es que puedan ir anotando las cosas que a ustedes les vaya haciendo sentido, ¿cierto?, dentro de sus conocimientos, ¿ya? Vamos a partir entonces con el índice súper acotado, ya que es esta introducción hacia lo que es la filosofía. El objetivo general de lo que es el programa de tercer y cuarto medio en EPJA en torno a la filosofía. Después vamos a ir ahondando un poco acerca de lo que es la filosofía para ustedes, para después adentrarnos, digamos, a lo que es la teoría o un poco más profundo, una definición o una descripción, ¿ya? Para ir avanzando en una clasificación de preguntas que está dentro del objetivo, ¿ya? También vamos a desarrollar nuestra propia pregunta filosófica, les voy a entregar ahí una estructura, vamos a trabajar de manera bien calma, ¿ya? Siéntanse seguros y la idea es que también
noten este espacio como un espacio seguro, de confianza, en donde puedan expresar, obviamente con respeto, sus opiniones, sus respuestas, ya tanto en el chat como de manera oral, y con la flexibilidad que corresponde, porque en realidad estamos todos adentrándonos en este mundo de lo que es la filosofía, y la idea es poder ir refrescando a través de nuestro propio de diálogo y nuestras propias reflexiones lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Y por último, un ticket de salida, hay un spoiler, ¿cierto? Donde la idea es que en este ticket de salida ustedes puedan responderme algunas cosas que aprendieron de la clase de hoy, ¿ya? Eso es más o menos la estructura de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Muy bien, a modo de introducción, bien general, les voy a explicar más o menos cuáles vendrían a ser las unidades de la asignatura de filosofía, digamos, en lo que dura este proceso, ¿ya? Lo primero es el saber filosófico. ¿Qué significa esto? Es decir, todo lo que implica el ser un filósofo, todo lo que implica el diálogo reflexivo y digamos, la noción de este saber filosófico, ya este como ir más allá de lo que se nos presenta en la realidad o frente a nuestros ojos, ya así como a grandes rasgos, ya. Después de eso, vamos a pasar, ¿cierto?, a una pregunta macro dentro de la unidad, que son, ¿qué son los seres humanos y las personas o individuos? ¿Ya? Vamos a ahondar un poco sobre esa reflexión, ¿ya?, de qué es o quiénes son los seres humanos y las personas, ¿ya? Después vamos a avanzar un poco más a las teorías, a los problemas éticos, considerando siempre desde el contexto, ¿ya? Desde el contexto, desde los intereses, desde nuestro día a día, cotidiano, ¿ya? No saliéndonos muchos como de cosas generales, sino que la idea es que podamos reflexionar y dialogar en torno a lo que vivimos nosotros día a día, ¿ya? Después tenemos el lenguaje y la argumentación, que esto es súper importante porque la filosofía no se escapa del lenguaje, no se escapa de lo que es la argumentación. Mientras seamos capaces de opinar con bases, con sustentos, es lo que vamos a trabajar en esa unidad. Entonces, por eso les decía al principio que es súper importante que respetemos las opiniones de los demás, ya, más allá de valorar si son buenas, si son malas, etcétera, sino que solamente opinar con base y sustento, ya. Y por último, vamos a escoger después más adelante si es que vamos a trabajar lo que es, por último, filosofía política o medio ambiente, ya, o artes y estética, ya, que tiene que ver con todo lo que es la belleza, etcétera, ya, ese análisis. Vamos a abordar hoy día toda esta introducción a partir de distintas actividades también, ya. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Lo primero es que vamos a reconocer la especificidad del saber filosófico, ¿ya? Es decir, lo específico, ¿ya? Es decir, el requisito, digamos, como el checklist del saber filosófico, ¿ya? Es decir, ¿qué elementos componen el saber filosófico, ¿ya? Como acción. Después de reconocer la especificidad del saber filosófico, vamos a distinguir tipos de preguntas, ¿ya? Y ahí vamos a abordar tres tipos de preguntas, ¿ya? Vamos a distinguir cuál es la diferencia entre dos tipos de preguntas con las preguntas filosóficas, ¿ya? Y por último, vamos a explorar las ramas principales de la filosofía, ¿ya? Entiéndase la filosofía como un conocimiento general en donde se desprenden distintos tipos o distintas ramas del conocimiento, ¿ya? Esas son las tres cosas que vamos a ver el día de hoy a través de distintas actividades en donde yo sé que ustedes van a participar, ¿cierto? Me van a ir respondiendo conforme a lo que ustedes consideran que, que digamos, está asociado a lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Bien, vamos a ir de lleno entonces. Les voy a dar aquí un tiempito para que ustedes me puedan decir ya a nivel
bien general, muy propio, muy desde el pensamiento genuino de cada uno de ustedes y me van a responder, ¿qué es la filosofía para ti, para ustedes, para cada uno de ustedes? ¿Ya? No hay respuesta buena ni mala, solo es tu respuesta. ¿Ya? Ojo acá, y vuelvo también a mencionar, la filosofía no busca respuestas correctas, ¿ya? No está queriendo tener la razón, sino que la filosofía lo que nos hace es invitarnos a una reflexión, a un diálogo, a poder analizar, y la idea es que a partir de esta pregunta ustedes puedan ya comenzar a abrirse, ¿cierto? A esta idea de poder responder, por ejemplo, preguntas como esta, ¿ya? Entonces, les voy a dar unos 3 minutitos para que ustedes me puedan responder qué es la filosofía para ustedes, ¿ya? La idea es que primero piensen y escriban con sus propias palabras qué creen que es la filosofía, ¿ya? No me busquen ahí información, sino que qué creen ustedes que es la filosofía, o incluso qué es lo que recuerdan de la filosofía, ¿ya? A lo mejor la asocian, no sé, con algo cotidiano. Ahí la idea es que ustedes vayan explayándose y me puedan responder una pregunta de no más de 2 frasecitas, ¿cierto? Donde me puedan decir qué es lo que es la filosofía para ustedes, ¿ya? Entonces voy a ir, vayan colocándome sus respuestas en el chat, yo los voy a ir esperando, les voy a dar unos 3 minutitos para que puedan hacerlo. Tengo 28 personas en el chat, ¿ya? Entonces, la idea es que por lo menos tenga una mitad de la respuesta, o sea, la mitad de los participantes, ¿ya? Lo importante es que respondan, respondan para que vayan soltando también eh, la verbalización, digamos, o ir haciendo como una reflexión, lo que se les ocurre que es la filosofía, ya más o menos usando algunas cosas de las que les he mencionado. Ya, voy a ir leyendo algunas respuestas. ¿Eh? Estamos... me gusta la participación. Ya, aquí tenemos respuestas como, dice aquí, el arte de pensar, de analizar sobre uno mismo y el mundo que nos rodea. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un compañero dice, tiene que ver con la comprensión y entendimiento humano respecto de la vida y más cosas. ¿Ya? Sí, está bien. Estamos viendo, recuerden que la pregunta es, ¿qué es la filosofía para ti? ¿Ya? Así que las respuestas pueden ser de lo más variadas posible. Aquí, por ejemplo, dice es un análisis de vida, para mí es como explorar sobre la vida, reflexionar. Para mí la filosofía es pensar y razonar más allá de lo cotidiano, de buscar un sentido más profundo de algunos temas, un análisis de saber de la vida, conocimiento del aprendizaje. La filosofía dice se trata de respuestas y preguntas de la vida, ¿ya? Es un estudio más allá de las respuestas, algo parecido, no sé. Eso yo necesito respuestas solamente. Respuestas. Creo que puede ser hacerse preguntas, dice aquí. Ah, se me perdió. Creo puede ser hacerse preguntas sobre diversas cosas de nuestra vida o de nuestro alrededor,
Filosofía, amor, verdad, conocimiento. La filosofía para mí es el amor a la sabiduría y la base de todas las ciencias. Claro, si lo llevamos ahí, ahí ya tenemos una respuesta un poco más etimológica, ¿cierto? De lo que significa la filosofía desde el latín, ¿cierto? Si sacamos ahí, buscamos la esencia de la palabra, ya, muy bien. Felicitaciones, muy bien para hacer la primera actividad, ¿cierto? Ir respondiendo en el chat. Dice, para mí es explorar tus propias ideas y creencias, buscar comprender la realidad y el significado de la vida. Ya, excelente. Recuerden su respuesta, ¿eh? Vamos a hacer ahí el análisis más adelante, ¿ya? Ahora, me gustaría que me respondieran, ¿cómo creen ustedes, otra vez, cómo creen ustedes que se diferencia de otras formas de conocer? Aquí yo creo que tenemos un tópico muy común, casi todos escribieron que tiene que ver con el significado de la vida, ¿cierto? Conocer un poco más acerca de nuestra vida, conocer, eh, digamos, acerca de otros conocimientos, de la realidad, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se diferencia? ¿Cómo creen ustedes que se diferencia de otras formas de conocer, por ejemplo, como el mito, la religión, la ciencia? ¿Qué diferencia tendrá con la religión? ¿Qué diferencia tendrá conocer con la ciencia? Diferencia. ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, conocer las propias ideas, las creencias, por ejemplo, desde la religión o desde la ciencia. ¿En qué creen ustedes que se diferencia? La mayoría de ustedes mencionó harto lo que es el significado de la vida, ¿cierto? Como que puedo conocer a través de mi propia vida, mi propia experiencia desde la filosofía. Por ejemplo, desde la religión, algunos van escribiendo ahí eh, la espiritualidad, ¿cierto? Ser creyente. Cada uno de nosotros puede eh, adentrarse a un tipo de conocimiento, a una forma de conocer. Algunos desde la religión, otros desde la filosofía, otros de las ciencias. Por ejemplo, aquí un compañero dice, en la ciencia dan respuestas exactas y en la filosofía se sigue cuestionando, ¿cierto? Ahí ya tenemos una diferencia. Muy bien ahí. Aquí, por ejemplo, una compañera dice buscar respuestas a preguntas sobre el mundo y la existencia humana, ¿ya? La práctica, la práctica personal de la fe. Ahí estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuáles otras formas de conocer, tanto como si fuera de la filosofía, como de la religión, por ejemplo? Y la ciencia, que también ahí aparece una respuesta sobre eso. Bien, súper bien. Entonces, acá yo quiero que se entienda que más que se entienda, es que aceptemos que hay distintas formas de conocer, ¿ya? Dentro de ellas tenemos la filosofía, por ejemplo, los mitos, la religión y la ciencia, ¿ya? Y todos tenemos también nuestra decisión de hacia dónde enfocarnos para poder conocer, ¿ya? Por algo se plantea, ¿ya? Ya, excelente. Felicitaciones ahí por la segunda parte, con la segunda pregunta que les hice para poder ir introduciendo, ¿no es cierto?, a lo que es la filosofía. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar un pequeño cuadro donde vamos a explicar algunas diferencias, muy general, ya más que nada para que hagamos la categorización de que lo que vamos a trabajar es, obviamente, filosofía, pero entendiendo también que hay otras formas, ¿ya?
No es que las vayamos a minimizar ni nada de eso, pero lo que nos compete es, en este plano, la filosofía, ¿ya? Y obviamente la idea es que ustedes mismos se puedan autoevaluar y puedan, a partir de la presentación del cuadro que les voy a mostrar, comparen sus propias ideas iniciales y vayan anotando si, por ejemplo, qué es lo que cambiarían de lo que me acaban de escribir acá, ¿ya? Con la pregunta de qué es la filosofía y cómo se diferencia de otras formas de conocer, ¿ya? Una primera autoevaluación. Ya. Entonces, tenemos mito, ciencia, filosofía y religión, ¿ya? Vamos a partir por el mito. ¿Qué es lo que es el mito? Dice, se refiere a un relato de hechos maravillosos, ¿ya? Es decir, imaginarios, donde los protagonistas son personajes sobrenaturales. Principalmente son dioses, ¿cierto? Monstruos o semidioses, héroes, etcétera, ¿ya? Ahí sí, se les van ocurriendo algunas ideas de dónde podrían ser, ustedes me las pueden anotar ahí en el chat y las vamos usando, ¿ya? Siempre que puedan ir realizando un aporte, lo podemos ir también mencionando, ¿ya? Por ejemplo, se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, ya que los considera como historias verdaderas. ¿Qué mito se les ocurre mientras estoy leyéndole esta descripción? Tienen la función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. ¿Qué se les ocurre? El viejo del saco. Ya, sí, el viejo del saco, ¿cierto? Cuando nos decían, cuando chicos, que nos iba a llevar el viejo del saco, un mito, ¿cierto? Que podía ser alguien que andaba por ahí, no sé, podemos caracterizarlo incluso. Entonces, entra a ser, ¿cierto? Un sistema de creencia cultural, ¿ya? Porque el viejo del saco, pucha, no sé si existirá en otro país o tiene otras características. El trauco, ¿cierto? El famoso trauco de Chiloé. El caleuche también, ¿cierto? La Llorona, dicen ahí. Entonces son historias que culturalmente se han ido verbalizando de manera oral en una cultura, en una comunidad, en un lugar, porque el caleu, por ejemplo, si hablamos del trauco aquí, o sea, lo asociamos inmediatamente a Chiloé, ¿cierto? No lo vamos a llevar, por ejemplo, a algo que pueda pasar aquí. Ya, claro, pues la mitología griega, muy bien ahí también, ¿cierto? Tenemos a Zeus. Era alguien que la gente creía, o sea, cree que existe, ¿cierto? Si lo llevamos al contexto, ¿ya? Las tres Pascuales, el Chupacabra, o sea, hay un montón de mitos deambulando, ¿cierto? Por las culturas, ¿cierto? Las comunidades, ¿ya? Avancemos en la ciencia. Ay, no sé si... Ahí. Vamos a silenciar. Bien, en la ciencia. Dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos a través de un método científico, ¿ya? Denominado el método científico, o sea, algo llevado un poco más a lo que decían por ahí también en el chat, respuestas exactas o concretas, ¿cierto? Más específicas. La ciencia forma parte esencial de la vida moderna. Los conocimientos se consideran válidos mientras no sean refutados, ¿ya? Podemos hablar de que la ciencia lo argumenta o lo valida, pero hasta cuando no es refutado. ¿Qué significa refutado? Es decir, que alguien diga, ah, pero, ¿cierto? Ahí ya significa que esa teoría científica se baja, por así decirlo, ¿ya? Entonces, la ciencia no produce una verdad incuestionable, sino que el resultado de las investigaciones científicas puede ser contrastado y refutado en cualquier momento, ¿ya? Sé, por ejemplo, se me ocurre
A ver, tenemos, no sé, supongamos que en una laguna hay puros o solamente cisnes negros, ¿ya? Entonces yo puedo decir a ciencia cierta que en esa laguna específica solamente hay cisnes negros, ¿ya? Y la gente lo va a creer porque los va a ir viendo, etcétera. Hasta que alguien refuta esta teoría de que solamente en esa laguna existen cisnes negros porque vio a un cisne blanco. Entonces la teoría, ¿cierto?, se refuta. Con eso tiene que ver. Claro, una suposición, pero que de alguna u otra manera, en base a resultados científicos o investigaciones científicas, es validada solamente hasta cuando alguien no la refute, ¿ya? Y ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿ya? De la pandemia, por ejemplo, podemos hablar de las vacunas, de enfermedades, medicamentos, como que siempre asociamos también la parte de la ciencia con el área de la salud, ¿cierto? Etcétera. Vamos a nuestra protagonista, ¿cierto? De la clase. Filosofía. Voy a hacer un recuento. Lo que estamos haciendo es una diferenciación entre el conocimiento adquirido a través de el mito, la ciencia, la filosofía, que es la rama que nos compete, y la religión, ¿ya? Para que vayan a ir refrescando qué es o por qué estamos leyendo esto. La filosofía, dice, se caracteriza por ser una visión totalizadora de la realidad que a diferencia de la ciencia, a diferencia, ¿cierto? Ya podemos hablar de una diferencia, es decir, que no son iguales, parte de lo universal para llegar al conocimiento de lo particular, ¿ya? Todo ser humano tiene la capacidad de filosofar, así que las 33 personas que están en esta clase online tienen la capacidad de filosofar. En algún momento de sus vidas han filosofado, ¿ya? Porque posee una cosmovisión única, una forma de pensar que moldea su vida y orienta su destino. Solo que esa manera de ver las cosas no siempre es totalmente consciente. Entonces, como ejemplo, supongamos que las matemáticas, ¿cierto? Que son una ciencia exacta, habla de que, o dice de que 2 más 2 es 4, ¿ya? Todos sabemos que 2 más 2 es 4, ¿ya? No lo podemos refutar, una ciencia exacta, es así, etcétera, ¿ya? Ahora, la filosofía, ¿cómo lo presentaría? Preguntándose, como dice ahí, de lo universal para llegar al conocimiento particular. Es decir, la filosofía se preguntará qué son los números, ¿ya? ¿Cómo se representan los números? Y ahí podemos, ¿cierto?, ahondar mucho más y hacer una reflexión exhaustiva de cómo lograr o llegar a una reflexión acerca de esa pregunta, ¿ya? Si 2 más 2 es 4, para las matemáticas exactas, en filosofía va a ser, ¿qué son los números? ¿Cómo se representan los números? ¿Solamente se representan con un 2 más 2? ¿Qué son los números? ¿Ya? Pregunta retórica, ¿eh? No estoy esperando que me la respondan. Pregunta así en general. ¿Ya? Y por último, la religión. Dice la religión, así muy bien como respondieron algunos de ustedes, es una práctica humana de creencias existenciales, morales y sobrenaturales. Cuando se habla de religión, se hace referencia a los cuerpos sociales que se ocupan de la sistematización de esta práctica, ¿ya? Tal como hoy, por ejemplo, conocemos el catolicismo, el judaísmo, el islamismo, ¿cierto? Y como muchas otras que comparten dentro de esta sociedad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien que, no sé, necesite que le explique a lo mejor una de estas cuatro? ¿Se logra entender que cada uno de estas ramas
invitan a conocer la realidad desde una perspectiva diferente. Claro que la religión lo que hace es invitar al conocimiento a partir de una práctica humana que tiene que ver con creencias, ¿ya? Con creencias que para la religión son buenas, ¿cierto? Son malas. Por eso habla de morales, ¿ya? De la moral, ¿cierto? De lo que es bueno para. Un referente, ¿cierto? O sea, cómo yo conozco la realidad a partir de la religión. Por ejemplo, podemos hablar de, eh, ay, ayúdenme, podría ser los 10 mandamientos, se me ocurre. Sí, a ver, estoy leyendo su mensaje. Claro, por ejemplo, ¿cierto? La religión es algo que está escrito, ¿cierto? Es un conocimiento a partir de la Biblia, ¿ya? Obviamente entendiendo el formato que corresponda a los distintos, porque recuerden que, como dice ahí abajo, está el catolicismo, el judaísmo, el islamismo y muchas otras. O sea, hablamos de que conocemos la realidad a partir de una de ellas, ¿ya? Y ahí es cuando volvemos a validar lo que decíamos al principio, ¿cierto? Que todos tenemos la responsabilidad, el interés o nuestra propia decisión de cómo queremos conocer la realidad, de cómo queremos conocer el mundo, ¿ya? Y hay personas que lo desarrollan a partir de la ciencia, de la filosofía, de la religión y en su momento, ¿cierto?, de el mito, porque ya ahí, ¿cierto?, dentro de las respuestas que ustedes mismos colocaron, que hablaban, ¿cierto?, del tuetué, del caleuche, ¿cierto?, el trauco. O sea, sabemos que existen, ¿ya? Existe como mito. Ahora, si queremos creer, si queremos considerarlo como una forma de conocer la realidad, venga, ¿cierto? Y acérquese ahí. Claro, Dios y sus distintas formas de creer en religiones. Vuelvo a hacer como englobar un poco lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando lo que es la diferenciación de las formas de conocer a partir del mito, la ciencia, la filosofía y la religión. ¿Ya? Lo que nos compete, obviamente, es ahondar en el conocimiento de la filosofía, ¿ya? O de cómo conocer a partir de la filosofía, ¿ya? Estuvimos ahí, les estuve preguntando qué es lo que consideraban que era filosofía para ustedes y ahora ya lo llevamos a una categorización y estamos como buscando diferencias para poder descartar, ¿cierto? Que la filosofía no es ciencia, la filosofía no es religión, ya la filosofía no es mito, ya, No, Ariel Luis es más fácil. ya. Muy bien. Creo que ahí logré responder algunas preguntas que estaban en el chat, ya. Vamos entonces a la actividad número 2, ¿ya? La actividad número 1, acuérdense que respondimos algunas preguntas para poder adentrarnos a lo que es la filosofía según nuestro propio conocimiento, nuestras propias ideas, etc. Entonces, obviamente, la idea es que ustedes de manera autónoma puedan ver si todo lo que respondieron, ¿cierto?, en el chat se acercaba a lo que era la filosofía,
¿ya? Que es lo que acabamos de leer aquí, ¿ya? ¿Ya? Ay, necesito silenciar. Ahí sí. Bien, aquí la misma atención que yo sé que me están colocando, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en la actividad número 2, ¿ya? En la actividad número 2 vamos a hacer o vamos a reconocer una clasificación de preguntas. ¿Se acuerdan que yo en el objetivo, se lo voy a mostrar, les coloqué que íbamos a reconocer la especificidad del saber filosófico, distinguir tipos de preguntas? Entonces yo les voy a mostrar que existen 3 tipos de preguntas. Una de ellas, obviamente, es la filosófica. ¿Por qué vamos a ver estas 3? Porque la idea es que podamos darnos cuenta que una pregunta filosófica es muy distinta a una pregunta formal, cotidiana o empírica, ¿ya? Y están cada una asociadas a una forma, ¿ya? Entonces, en este caso, para poder diferenciarlas, tenemos las preguntas empíricas, las preguntas formales y las preguntas filosóficas, ¿ya? Entonces aquí yo sí les voy a pedir que se le sacan pantallazo, le toman una foto, lo escriben, ¿ya? Es súper simple la descripción. Lo único acá es que logremos distinguir en una lista de preguntas cuáles son las preguntas empíricas, cuáles son las formales y cuáles son las preguntas filosóficas. Y aquí vamos a ir ya sumándole una cuota más a este desafío de la clase de filosofía del día de hoy. Entonces, les explico a grandes rasgos. Las preguntas empíricas tienen que ver con lo que yo observo, con lo que yo estoy mirando, ¿cierto? Con lo que yo observo. Es decir, se responden, las preguntas empíricas se responden observando la realidad, ¿ya? Ya les voy a mostrar algunos ejemplos para que vayan, pero pueden ahora ir anotando, ¿cierto? Para que después puedan hacer la actividad que sigue. Las preguntas empíricas siempre se van a responder a través de la observación. ¿Observación de qué? De lo que está frente a mis ojos. De lo que yo puedo mirar de forma tangible, ¿ya? Con los sentidos. En este caso, ¿cierto? La observación, ¿hacia qué sentido me puede estar llevando? ¿Qué sentido utilizo yo para observar? La vista, los ojos. Ya, muy bien, sí, muy bien. Vayan ahí anotando sus apuntes y los aportes también que hacen sus propios compañeros y compañeras. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora, las preguntas formales, muy distintas de las empíricas. ¿Ya? Pregunta formal. Las preguntas formales se resuelven o se responden por la lógica o las matemáticas. Por ejemplo, ¿cuántos participantes hay aquí en esta clase? Ahí arriba dice, ¿cierto? Por lógica, y porque está aquí también, dice 32. Y si los contamos, ¿cierto? Si yo me pongo a contar cada uno de los cuadraditos de colores con sus nombres, voy a contar 32. Entonces, lógico que me esté diciendo que hay 32 porque hay 32 colores y cuadraditos con distintos nombres.
Los sumo y me tocan, ¿cierto? Y me salen 32. Entonces respondo una pregunta formal desde la lógica, desde las matemáticas. Y por último tenemos la pregunta filosófica. Ya la pregunta filosófica es un poquito más abstracta, ¿ya? No es tan lógica, no es tan matemática, no es tan concreta, ¿ya? Una pregunta filosófica sería, eh, perdón, o una respuesta, o a través de, sería reflexionar sobre el sentido, los valores o el conocimiento, ahí decía, o el conocimiento. Ya les vamos a buscar ejemplos para poder clarificar, digamos, esto que estamos viendo, ¿ya? Es solamente una pincelada. Ahí. Ya. Hagamos el primer ejercicio. Con esto, súper simple. Las preguntas empíricas son las que se responden observando la realidad. Posiciónense, ¿ya? Las preguntas formales se resuelven por lógica o con matemáticas. Y las filosóficas, las preguntas, son las que hacen reflexionar sobre el sentido, ¿ya? El sentido de la vida, que algunos escribieron ahí en lo delante cuando les pregunté sobre qué creían que era la filosofía, ¿ya? Cuestionarse, ¿cierto? Ya sean los valores. Recuerden que el valor del respeto, el valor de la empatía, para todos es distinto, pero tiene una ciencia filosófica, ¿ya? O una intención filosófica de reflexionar, ¿ya? Hagamos el ejercicio entonces. Voy a borrar esto que está aquí para que se vea bien. Y creo que lo puedo agrandar un poquito. Tenemos 9 preguntas. 9 preguntas. Se las voy a leer y la idea es que ustedes, no sé, yo sugiero cosas, pero en realidad si usted ve cómo lo va haciendo, si tiene ahí su cuadernito, ¿cierto? Para poder ir anotando, pueden colocar del 1 al 9 y hacia abajo, perdón, y hacia el lado van colocando formal, empírica, filosófica, formal, empírica, filosófica. ¿Ya? Entonces, esto solamente para que vayamos soltando, digamos, esto de ir conociendo los distintos tipos de preguntas, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la número 1, dice, ¿a qué edad se puede conseguir una licencia de conducir en nuestro país? Esa pregunta estoy hablando en general para que me vayan entendiendo qué es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Les voy a dar un tiempo para que la respondan y después las puedan presentar. La número 2 dice, si tengo 3 turnos de trabajo por semana y cada turno dura 6 horas, ¿cuántas horas trabajo en total? No me tienen que responder la pregunta, me tienen que decir qué tipo de pregunta es, si es formal, si es filosófica, si es empírica, ¿ya? La número 3 dice, ¿la felicidad depende de lo que uno tiene o de cómo vive su vida? 4, ¿cuántas personas viven actualmente en la comuna de Talcahuano? Ojo, tienen que estar ahí muy seguros de que entre la empírica y la formal podemos ahí dudar, pero yo sé que lo van a lograr. Dice la número 5, ¿es correcto decir la niña jugó afuera o la niña jugó afuera de la casa? Cada palabrita les va dando una pista. La número 6 dice, ¿qué significa ser una buena persona en el mundo de hoy? La número 7 dice, ¿cuántas personas en mi barrio
reciclan su basura cada semana? La número 8 dice, ¿es posible ser realmente libre si uno vive con muchas responsabilidades? Y la 9 dice, si todos los vecinos del pasaje reciclan y yo soy vecino, entonces yo también reciclo. Ahí tenemos 9 preguntas. Para darles una pista, una ayuda, hay 3 de cada una. Se coloque 9. Hay 3 filosóficas, hay 3 empíricas y hay 3 formales. Esa es la única pista que les puedo dar. Entonces yo les voy a dar ahora igual unos 5 minutos para que respondan ahí en su cuaderno, lo analicen bien, estén bien seguros y después los invito a que lo puedan colocar en el chat, ¿cierto? Con el numerito, la respuesta, así como lo están haciendo algunos también ahí ya. O si también gustan después de los 5 minutos, me lo van diciendo de manera oral. ¿Ya? Pues ahí pueden escoger cualquiera de las dos opciones. 5 minutos, entonces, para poder responder con tranquilidad, piensen bien, reflexionen. Igual les voy a ir, si gustan ahí dentro de los 5 minutos, les voy a ir moviendo ahí para que vayan haciendo esta diferenciación entre las 3 clasificaciones de preguntas. La voy a colocar. Chat del grupo de la reunión. Y ahí les coloqué, para no tener que estar de acá para allá, les coloqué ahí también una pequeña descripción. Atrévanse nomás a responder. Después les voy a mostrar, la siguiente página es donde están las respuestas.
Vayan dejando sus respuestas. Aquí volvemos a hacer autoevaluación, ¿ah? Todavía estamos tanteando el terreno, así que todas sus respuestas van ahí siendo un aporte. Para mí me sirve como forma de diagnosticar, ¿cierto? A la participación de ustedes. Y de a poquito vamos a ir avanzando en este análisis. Ya, muy bien. Recuerden que no es responder la pregunta, es decirme qué tipo de pregunta es la pregunta. Valga la redundancia. Tenemos 3 tipos de preguntas muy rápidas en cuanto a, a definición. Y la idea es que la podamos aplicar, ¿cierto? Ahí ya me están respondiendo súper bien. Aquí estamos todos aprendiendo nomás, así que vamos a ir. El chat. Ya. Yo les voy a mostrar ahora las respuestas. Bueno, ahí están. Y vamos a ir entre todos clarificando, ¿cierto? Con argumentos la respuesta. No es que yo les diga, estas son las respuestas y así nomás es, ¿ya? Sino que la idea es que podamos hacer una revisión para que comprendan por qué es una y no la otra. Y obviamente sus aportes argumentativos también son bienvenidos. Así que vayan, pueden ir haciendo sus propias evaluaciones. Y también si alguno quiere refutar también estas respuestas, lo puede ir haciendo. Y vamos viendo, no se trata aquí de... estamos ejercitando estos 3 tipos de preguntas. Ya, vamos a hacer un repaso de lo mismo que teníamos escrito acá, ¿cierto? De la actividad, una pequeña teoría, ¿cierto? Acerca de los tipos de preguntas. Tenemos las preguntas empíricas, que tienen que ver con la observación directa de la realidad, ¿ya? No hay ningún análisis más que observar la realidad. Esta es la información y esta es la respuesta, ¿ya? Y esta es la forma de una pregunta empírica, ¿ya? Después tenemos las preguntas formales, que se resuelven a través de un proceso matemático, de un proceso lógico, ¿ya? Necesitan pasar por ese proceso. Las empíricas son más de observo la realidad, es información, ¿ya? Hay una información de por medio. En cambio, en la formal yo tengo que realizar un poco más de un proceso, como lo dice ahí, matemático, lógico. Y por último, la filosófica, que yo creo que ahí varios logré ahí visualizar que se comprendió esta idea de que la pregunta filosófica siempre es como, bueno, lo veíamos en la definición, que era algo súper general, ¿cierto? Universal. O sea, una pregunta filosófica siempre va a ser algo que no tiene una respuesta concreta, una respuesta única.
no una respuesta, digamos, validada, sino que siempre nos va a llevar a una reflexión, una pregunta filosófica. Por eso, por ejemplo, la primera pregunta no podría, si descartamos inmediatamente, no podría ser filosófica porque no voy a tener que reflexionar tanto la respuesta. Dice, ¿a qué edad se puede conseguir una licencia de conducir en nuestro país? Es una información que yo observo en una página, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, por darle un ejemplo, y me va a aparecer la información, la voy a visualizar y está ahí. La observé esa información. Entonces, vendría a ser una pregunta empírica. No hago ningún proceso, ¿ya? No hago un análisis lógico, porque no es algo lógico decir, por ejemplo, que a los 18 años, nosotros como culturalmente sabemos que a los 18 años se puede conseguir una licencia, pero hay países donde no es a los 18 años. Entonces, como formato de pregunta formal no podría ser. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ya, excelente. Muy bien ahí, vamos haciendo su propio análisis, a ver cuánto tuvieron. Recuerden que esta es nuestra primera clase, así que tienen que, primero, el hecho de que ya estén aquí hace que estén valorando, digamos, el conocimiento, ¿ya? Y lo otro, desafiarse a responder. Excelente, muchas respuestas. Bien, la número 2. Vuelvo a repetir, yo les voy a ir diciendo los argumentos que yo tengo para decir que esta pregunta es de este tipo, pero si ustedes me quieren refutar, si quieren desafiarse ahí en preguntar el por qué y hacer filosofía de este ejercicio, cuestionárselo, también lo pueden hacer, me lo pueden escribir, no tengo problema. Les voy a ir dando las respuestas, ¿ya? O sea, obviamente las tienen ahí frente a ustedes, pero la idea es poder entregarles un mínimo de argumentos, ¿ya? La número 2 dice, si tengo 3 turnos de trabajo por semana y cada turno dura 6 horas, ¿cuántas horas trabajo en total? La segunda pregunta de ese enunciado ya me está diciendo que tengo que hacer un proceso matemático, ¿cierto? Es algo es matemática. Claro, un proceso matemático, ¿cierto? Las matemáticas. O sea, tengo que hacer algo ahí, ya tengo que hacer una multiplicación, ¿cierto? Etcétera. Entonces nos llevó al tiro a que es formal, ¿ya? La número 3, ¿la felicidad depende de lo que uno tiene o de cómo vive su vida? No. Yo, ¿cierto? Les coloqué ahí que era filosófica. ¿Por qué creen ustedes que es filosófica esta pregunta? Ahora, si ya devolvemos nuestra respuesta, ¿por qué, ahora que sabemos que es filosófica, por qué creen ustedes que es filosófica? Ahora el por qué. Hay varios le colocaron que era el número 3, filosófica. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Tiene respuestas muy variadas, podría tener esta. Por ejemplo, la felicidad depende de lo que uno tiene o de cómo vive su vida. No hay una sola respuesta. Cuando ya no hay una sola respuesta y pueden haber muchas posibles respuestas, siempre va a ser una pregunta filosófica. Siempre. En cambio, la anterior, por ejemplo, dice, si tengo 3 turnos de trabajo y cada turno dura 6 horas, ya sé que hay una respuesta concreta. O sea, ya me está diciendo cuántas horas trabajo en total. O sea, ya me está diciendo, esta respuesta me está llevando a que hay una respuesta solamente. O sea, tengo que hacer un análisis matemático. Y eso es ciencia exacta. Por eso es formal. ¿Me van siguiendo, no?
¿Sí? La diferencia. Ahora, ¿cuántas personas viven actualmente en la comuna de Talcahuano? Empírica. Aquí a lo mejor pudimos haber dudado, les doy ese pase de que pudieron haberse confundido entre empírica y formal por este proceso de a lo mejor de contar cuántas personas viven actualmente en la comuna de Talcahuano como proceso matemático, pero en realidad tiene que ver con una observación. Es una realidad. Claro, Pero, por eso va. Desde ahí, pero- ¿se acuerdan que les decía que tenían que ver las preguntas y fijarse bien como en palabras claves? O sea, dice, viven actualmente, o sea, estamos hablando de una realidad, ¿ya? profesora, pero No me está pidiendo, para llegar a ese dato deberíamos consultar algún tipo de información de la misma municipalidad. Entonces, deberíamos recurrir a alguna estadística o censo. claro, es muy parecida, por eso es muy parecida a la primera, porque yo puedo ingresar a bueno, hoy en día tenemos mucha información disponible y puedo buscar yo inmediatamente, no necesito hacer una suma, ¿cierto? Sino que voy a un lugar, lo veo, lo observo y ya tengo una respuesta. Porque dicen viven actualmente en la comuna. Claro, entonces nos lleva a una realidad, nos concentra a una realidad. No me está pidiendo hacer el conteo. Algo formal. Claro, no me está llevando a que haga un proceso de contar a las personas. Solo me está preguntando cuántas personas viven actualmente en la comuna de Talcahuano. Copio, pego, lo coloco, me puede llevar a la página de la municipalidad y decirme Como la que está dando la información. respuesta ahí mismo, en la pregunta. Claro. Por eso es empírica, o sea, yo simplemente hago la observación de la información. Ahí podemos asociar también, acuérdense, lo empírico con información. ¿Ya? La número 5 dice, ¿es correcto decir la niña jugó afuera o la niña jugó afuera de la casa? Esta tiene que ver con lo formal porque me habla desde una lógica. O sea, ¿yo cómo entiendo mejor la frase? ¿La niña jugó afuera o la niña jugó afuera de la casa? Es mucho más concreto. Estoy dando dos preguntas y una respuesta. Lo que me está invitando aquí a hacer es comprender la lógica del enunciado o de la frase. Por eso me está diciendo, es correcto. ¿Qué sería lo más correcto de enunciar? ¿La niña jugó afuera? La niña jugó fuera de la casa. La niña jugó afuera de la casa. ¿Ya? Es mucho más lógico, se interpreta como una información completa, entonces viene a ser formal. ¿Ya? Por lógica. ¿Ya? Tiene que ver esto, ya si lo ahondamos, tiene que ver con una cuestión más de comprender, digamos, desde la oración, ¿ya? Después vamos a la número 6, que es ¿qué significa ser una buena persona en el mundo de hoy? ¿Ya? Aquí yo creo que de las 30 personas que estamos aquí, si yo les digo respondan esta pregunta, todos me van a responder algo distinto. Puede que tengamos un mínimo común, pero todos me van a responder algo distinto. Ya a lo mejor algunos me van a decir que una buena persona en el mundo de hoy significa, no sé, a ver, respóndanla. ¿Qué se les ocurre? Se van a dar cuenta inmediatamente que todos van a responder algo distinto. Entonces, entendiendo lo que es una pregunta filosófica, tenemos muchas respuestas posibles. No hay una sola. No es lo mismo que 2 más 2 es 4. ¿Ya? Aquí podemos decir, una buena persona en el mundo de hoy es alguien que no sé, viaja mucho, que es súper austera en sus gastos. Una buena persona es quien ayuda a los demás. Una buena persona para mí es alguien que, no sé, no come animales. Un sinfín de apreciaciones
de lo que significaría para cada uno de nosotros lo que es una buena persona. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respuestas distintas. Entonces es filosófica, porque va más allá. Ya tenemos muchas posibles de respuestas. Muchas posibles respuestas. Después la número 7 dice, ¿cuántas personas en mi barrio reciclan su basura cada semana? Aquí dice que es empírica. Podemos observarlo porque me está hablando de, dice acá, en mi barrio. ¿Ya? Yo podría hacer perfectamente esa observación. Me lo está especificando, me lo está localizando. Quizás podría haber sido mucho más específica y a lo mejor pude haber colocado cuántas personas en mi pasaje reciclan su basura cada semana. Si yo me siento a observar esa realidad, podría llegar a una respuesta. Pero no estamos hablando aquí de la respuesta, ¿ya? Estamos hablando del tipo de pregunta. La número 8 dice, ¿es posible ser realmente libre si uno vive con muchas responsabilidades? Aquí podemos decir sí, no, quizás, tal vez, puede ser, ¿cierto? Por eso es filosófica. Tenemos muchas respuestas posibles. Mucha respuesta va a la pregunta. Claro. Yo creo que esa va a ser nuestra frase, si ustedes quieren anotarla por ahí. Cuando una pregunta es filosófica, o cuando una pregunta, saquémosle lo filosófica, cuando una pregunta tiene muchas respuestas, es filosófica. Listo. Y por último tenemos, si todos los vecinos del pasaje reciclan y yo soy vecino, entonces yo también reciclo. Aquí dice que es formal. ¿Por qué formal? ¿Por matemática o por lógica el enunciado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay un proceso lógico aquí en este enunciado de la pregunta o hay una cuestión de matemática que tengo que resolver? Por lógica. Por lógica, ¿cierto? Eso se llama silogismo. Dice, acuérdense aquí podemos tomar un poco la parte de universal a particular. Por ejemplo, dice, si todos los vecinos del pasaje reciclan y yo soy vecino, entonces yo también reciclo. Por lógica, ¿cierto? Yo soy parte de ese todo. Así que me toca reciclar. Muy bien. ¿Qué tal hasta aquí? Yo entendí Súper todo. bien entendido, profesora. Yo entendí muy bien Las tres, ¿no es cierto? Los tres tipos de preguntas. ¿Todo bien? Ya, genial. Muy bien. Recuerden que estamos haciendo una introducción, ¿cierto?, acerca de no tan solo la definición de filosofía, sino que diferenciarla de otras posibles ramas, de otros posibles contextos, ¿ya? Entonces ustedes ya van a saber aquí que no existen solo las preguntas, sino que existen tipos de preguntas. Así que ahora ya no lo pueden engañar ahí diciéndoles sí, son tipos de, por ejemplo, saben, ahora ya van a saber cuál es el sentido de la pregunta que alguien les puede hacer. Esta la tengo que responder a lo mejor observando la realidad, esto que se me presenta ante los ojos, esta pregunta tengo que responderla más reflexivamente, o esta pregunta tengo que hacer algo mejor, un análisis más matemático para poder llegar a esa respuesta. Esto se ve mucho también si lo podemos como llevar a los problemas matemáticos, pero no nos vamos a adentrar en eso.
Ya. Nos quedan 15 minutos. Yo sé que sí. No, yo creo menos de 15 minutos. Pero les voy a dejar esta actividad y quien desee entregar su respuesta, la voy a leer con gusto. Entonces, vamos a la actividad número 3, que responde a la tercera instancia de nuestro objetivo. Y voy a ir atrás para que lo recordemos y refresquemos también nuestra memoria. Reconocer la especificidad del saber filosófico, checklist. Distinguir tipos de preguntas, checklist. ¿Ya? Y ahora dice explorar las ramas principales de la filosofía. Vamos a por ello. Dice, basándonos en las ramas de la filosofía. ¿Qué significa las ramas de la filosofía? Es decir, la filosofía, ¿cierto? Está aquí arriba, como la luz, ¿ya? Y la luz que refleja distintos destellos, ¿ya? O rayos, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Y cada uno de ellos es metafísica, la epistemología, la ética, la filosofía política, la estética, ¿ya? Es decir, son estudios de una situación, que en este caso vendría a ser lo que les voy a mostrar acá, que son esto de acá, ¿ya? Entonces la idea, claro, ¿cierto? Las variantes de la filosofía, las ramas de la filosofía, ¿qué se desprende de la filosofía? ¿Qué podemos estudiar desde la filosofía? ¿Ya? No ahondamos mucho como en la epistemología de la palabra filosofía, que tiene que ver con esta definición rápida, como el amor a la sabiduría, ¿cierto? Este gusto por conocer más, etcétera, ¿ya? Aquí lo categorizamos, porque por ejemplo tenemos, a ver, supongamos, si vamos a pensar en el ser y la realidad, vamos a estar hablando de metafísica, ¿ya? El estudio del ser y de la realidad. Si pensamos en el conocimiento, vamos a estar hablando de epistemología, ¿ya? Si pensamos en lo correcto o lo justo, vamos a estar hablando de ética o de política, ¿ya? Ahora, si pensamos en el arte o la belleza, vamos a ir a la rama de la filosofía que es la estética, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan escribir su propia pregunta y si alcanzamos la podemos explicar, pero vamos a ver si logramos escribir nuestra propia pregunta, ¿ya? Nuestra propia pregunta filosófica basándonos en esta simple definición, de cualquiera de las cuatro, obviamente, ¿ya? Entonces, para que me entiendan mejor, les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Si tuviera que hacer preguntas, ¿cierto? En base, por ejemplo, a la metafísica, me haría una pregunta como, por ejemplo, ¿existe el alma? Si quisiera hacerme una pregunta basada en la rama de la epistemología, una pregunta sería, ¿cómo sé si algo es verdad? Porque tiene que ver con el conocimiento, ¿ya? Si quisiera hacer una pregunta desde la rama de la filosofía que es la ética, ¿ya? La pregunta sería, ¿siempre decir la verdad es lo correcto? ¿Ya? Si quisiera hacer una pregunta que responda a la rama de la filosofía política, me haría la pregunta, ¿qué hace justo a un gobierno? Y por último, si me quisiera hacer una pregunta basado en la rama de la filosofía, que es la estética, me preguntaría, ¿la belleza depende de quién la mira? Eso me preguntaría, ¿ya? Y aquí está lo que hemos mencionado durante todo este rato, que tiene que ver con que una pregunta filosófica es abierta, no tiene una única respuesta
Y claramente lo que busca es el pensamiento crítico, ¿ya? El pensamiento crítico va o engloba todo lo que es la argumentación, la reflexión, el análisis, que fueron también algunas de las cosas que mencionaron en la primera actividad, ¿cierto? Con responder qué es la filosofía para ti, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería una guía para construir la pregunta? Lo primero es que vamos a pensar en algo de la vida cotidiana que en algún momento los haya hecho dudar, pensar o sentir curiosidad, ¿ya? La filosofía tiene que ver mucho con el asombro, ¿ya? Con la curiosidad de querer saber más, de querer como ahondar, profundizar, más allá de lo que se nos presenta a la vista, de lo empírico. Entonces, ¿pensaron en algo de su vida diaria que los haya hecho dudar? Una situación, algo abstracto, cualquier cosa, desde cualquier contexto. Relaciónenlo con la rama que eligieron, o sea, relaciónenlo con la metafísica o con la epistemología o con la ética, con la filosofía política o la estética. Y ahí, por ejemplo, usen palabras claves que le ayuden a preguntar, por ejemplo, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? ¿Es correcto? Y aquí más todavía, aquí les estoy entregando más estructura de una pregunta que podrían realizar. Por ejemplo, ¿qué es realmente? Y ahí obviamente lo asocian a, ¿ya? ¿Cómo puedo saber si, relacionándolo con una rama de la filosofía? ¿Es correcto que, a lo mejor el es correcto que, lo puedo llevar a la ética? ¿Qué hace justo, injusto a? También lo podría llevar a la ética. ¿Por qué algo nos parece bello? Ahí lo llevamos más a la estética, ¿ya? Entonces, otro ejemplo. Dice, esta es como la idea de cómo accionar. Entonces, pensemos juntos. Si elijo la ética, me puedo preguntar, ¿es correcto decir una mentira para no herir a un amigo? Esa sería mi pregunta utilizando la rama de la ética para hacer mi pregunta filosófica. Bueno, como estamos a 5 minutos de terminar, obviamente, si gustan, tienen 1 minuto para crear su pregunta, enviarla en el chat y yo las voy leyendo, ¿ya? O la dejan ahí, pueden hacer muchas preguntas durante el tiempo hasta que nos volvamos a ver y me van mostrando ahí sus preguntas. Sus preguntas filosóficas, eso sí. Así que vamos a dejar esta actividad pendiente, ¿ya? Obviamente si pueden ir respondiendo, no tengo problemas con eso, pero igual la vamos a dejar pendiente porque igual me gustaría saber la respuesta y poder ahondar también un poquito más, porque también aquí tenemos una estructura y la idea no es que la hagamos así como rápido. Lo que sí, para poder terminar, les tengo un ticket de salida. Y esto sí me lo tienen que responder. Tienen 4 minutos. Entonces el ticket de salida me va a ayudar a mí a saber cuánta atención colocaron. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a responder 3 palabras que recuerden de la clase de hoy día. 3 palabras, cualquiera sea, que recuerden de la clase de hoy. ¿Ya? 2 ramas de la filosofía, lo vimos recién.
2 ramas de la filosofía y una pregunta que quieran hacer de la clase. Ese sería el ticket de salida. Y así vamos terminando la clase, nuestro primer encuentro virtual de esta clase de filosofía. 3 palabras que recuerden, en general, 2 ramas de la filosofía, o variantes, ¿cierto? Como dijo ahí un compañero, y una pregunta que quieran hacer de la clase. Los invito entonces, quedan 3 minutitos para ya ir terminando con nuestra clase. Vamos con un par de personas que me puedan responder el ticket de salida. Y ahí va apareciendo el primero. Nos queda un minutito, así que voy leyendo. Ya, tenemos acá, por ejemplo, mito, ciencia y religión. Muy bien, ¿cierto? La diferencia de las 4. Filosófica, cuando en una pregunta tenemos muchas respuestas. Muy bien. Metafísica, ética y estética. A ver, aquí tenemos la última que vamos a leer. Dice 1, filosófico, formal, empírico. La número 2, ético, estético. Ético, claro, la ética y la estética, ¿ya? Y número 3, ¿cuál es la diferencia entre formal y empírico? Ah, ya, esa la vamos a dejar pendiente, la voy a anotar. Ya, muy bien. Bien, chiquillos y chiquillas, 10:30, finalizamos. Les agradezco muchísimo lo que fue la participación de cada uno de ustedes.